hasta en la ausencia. Manuel describe con un lenguaje infantil, pero maduro al mismo tiempo, un texto emocionante en un contexto en el que la muerte continuamente está presente. Nada fácil. Y nos obliga a pasar por cada una de las etapas sin escapatoria. Primero negación, después enfado, tristeza lógica y finalmente aceptación. Nos está hablando de duelo, nos está hablando de poder llegar al otro lado, de encontrar herramientas y modos personales y cada uno, y en este caso un niño solo y sin ayuda, porque en uno de las cartas literarias, cuando él pregunta, uno de los adultos, no os voy a desvelar quién, en vez de contestarle le dice, ¿pero quién te lo ha dicho? Para llegar al otro lado. Y ahí es donde está la clave, ahí es donde me atrapó este libro. Eso y compartir también con él la pérdida prematura de una madre. De repente el autor me señalaba a mí ya como adulta, que ya de alguna manera me lo había trabajado y estaba curada y estaba todo colocado en su lugar. Me señalaba con el dedo y me preguntaba así a lo bruto, como a él le gusta definirse, aunque me parece que de eso nada, ¿no somos adultos? Si un niño puede enfrentarse a la muerte, si un niño puede enfrentarse al duelo, ¿por qué tú no? Pero lo cierto es que la incapacidad del niño, de los niños en general, para comprender qué es la muerte y su relación constante con, para ellos, una ausencia provisional, hace que la muerte tenga también para ellos un significado libre, en alguna medida, de angustia y sobre todo de crueldad. En cambio, a mí, como a los personajes adultos que rodean al protagonista en Cartas al cielo, se me encogía el corazón de tristeza al leer cada una de las cartas de este libro. Y sí, me puse triste, me siguen poniendo triste y me pondrán triste cada vez que las relea. Pero no es esa tristeza la que el autor quiere con la que nos quedemos. Él habla de otra tristeza saludable, de esa tristeza que nos alivia y que nos libera, que necesitamos sentir para poder restaurar nuestro interior y que el niño hace solo y sin ayuda. Y cuando somos niños, realmente solamente requerimos de un adulto que sea capaz de escucharnos, de saber explicarnos con palabras simples y sensibles qué es lo que está pasando y sin mentiras. El autor pone todo esto de manifiesto y habla y escribe de esas cosas que escribimos a veces en cartas y en blogs y en agendas, esas cosas que escribimos para no decirlas. Y con Cartas al cielo no solo nos muestra la importancia de hacer un espacio a la pena para poder dejarla atrás. Además, tiene un final redondo para mí, porque nos da la esperanza de que siempre, en algún momento, sonará un clic y comenzará, dentro de la pena, dentro del dolor y dentro del duelo, esa carrera por la consecución de lo que uno puede llegar a ser y de su propia felicidad y de construir una vida plena junto a quien quiera, ¿no? Sí sabemos colocar las cosas en su lugar, que es un proceso que este niño hace en Cartas al cielo. Tal y como cito en el epílogo, no es un libro triste, al revés, es un libro lleno de amor y de besos, como ha dicho acertadísimamente Luis Eduardo Aute. Y es emocionante ver cómo, una vez más, desmiente aquello de que nadie ama todos los días, a todas horas, porque sí, los niños lo hacen. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Ana, porque efectivamente cuando pensamos en proponerte que hicieses el epílogo de la obra, jugábamos con ventaja. Conocíamos pues un poco tu itinerario personal y familiar y sabíamos que efectivamente pues habías vivido esa experiencia de una pérdida prematura de la figura de la madre, que eras además madre, que tenías hijos pequeños y que de alguna forma podías identificarte con el personaje central de la obra. Una obra que no sabíamos tampoco nosotros cómo calificar, cómo de alguna forma ordenar dentro de nuestras colecciones. Pero después de leerla en varias ocasiones, después de ayudarle al autor a corregirla,
pues estamos convencidos que efectivamente está muy bien, donde está, dentro de la colección de narrativa del sello Pigmalión, porque es una narración novelada. Representa, o podría representar perfectamente el género epistolar, es decir, las obras que están basadas en cartas, pero no son cartas reales, son cartas que ha escrito un personaje que ha creado nuestro autor, Manuel Montalvo. Que tenga tintes autobiográficos o no el libro, bueno, pues no es ni siquiera discutible. Por supuesto que todo lo que escribimos o en todo lo que escribimos nos proyectamos, totalmente o en parte. Cuando alguien ha vivido una experiencia trágica, pues tiende a aflorar en la obra creativa de ese autor, perdón, de manera directa o indirecta. A ver si el único que no se iba a emocionar esta tarde, al final se va a emocionar, Manolo. Bueno, pues efectivamente es una obra que podríamos denominar de género epistolar, pero, insisto, novelada. Esas cartas están, de alguna forma, configurando, urdiendo una trama, una historia, que en buena parte está sacada de la historia real, de la vida misma, pero qué duda cabe que al final pues, incorpora otros elementos de ficción que ya nos hacen salir de la duda y definirla completamente, como decía antes, como una obra creativa de ficción, muy real, y cuando digo que efectivamente todos nos vamos a emocionar al final de la tarde, en mayor o menor grado, no estoy exagerando, sino ya lo comprobarán a continuación, pero una obra de ficción, al fin y al cabo, al menos nosotros como editorial la queremos proyectar, la queremos comercializar de esa manera. El proceso de escritura de las cartas lo va a contar el autor, aunque él siempre testea sus obras a través de las redes sociales. Como tiene muchos seguidores, además seguidores fieles y lectores más fieles aún, pues estaba convencido de que efectivamente era un producto que podía llegar y que podía emocionar, porque estaba configurado fundamentalmente de vivencias y de emociones y sentimientos. Pero también Manuel nos lleva de la mano a través de esta historia y nos muestra los grandes temas de la literatura. Yo no sé si lo ha hecho de manera consciente o inconsciente. Él, que se zambulle tan a menudo dentro de la temática amorosa en sus diferentes vertientes, por supuesto, aquí hay muchísimo amor. En este libro, sobre todo, se puede hablar de ese amor, del niño hacia la madre, del niño hacia su familia, hacia su padre, hacia otras personas que van apareciendo. No voy a destriparos la historia, pero sobre todo rebosa eso, sentimientos, emociones, sentimientos y emociones amorosas. Sin embargo, ha incorporado los otros dos grandes temas de la literatura. El primero es el camino, el itinerario que todos tenemos que recorrer, que en unos casos es equiparable a la vida, en otros simplemente es algo comparable a la existencia de uno de los días que nos toca vivir, de cualquiera de nuestros días, y también está haciendo referencia a ese viaje interior, introspectivo, de búsqueda, en el que intentamos definirnos, en el que nos preguntamos quiénes somos, qué es lo que buscamos, qué es lo que de alguna forma nos mantiene vivos. Y en esa búsqueda, pues yo creo que Manuel se abre en canal a través de ese personaje interpuesto, a través de ese niño que puede ser recuerdo del que fue Manuel en tiempos, aunque la visión que nos da de Manuel niño, por ejemplo, en Cosas y pelo, es muy distinta a la que aparece en este libro. Quizá, como dice una persona que está en la sala, pues es que Manuel tiene múltiples personalidades. A lo mejor es que se nos desdobla en múltiples personajes y va cambiando de registros, al igual que lo hace dentro del género, dentro del mundo de la creación. Va cambiando de registros, va cambiando de personajes, incluso va cambiando de imagen. Y, por supuesto, puede hacerlo porque todos llevamos dentro, encerrados,
un niño o una niña que aflora en los momentos en los que tenemos que vivir emociones o sentimientos más fuertes, o tenemos que recordarlo. Y en ese aspecto, pues creo que él describe lo que es el viaje, el itinerario geográfico exterior, el viaje introspectivo y luego lo que es el propio viaje literario de búsqueda. Pero luego está el otro gran tema, un tema que nos atemoriza, un tema que no queremos tocar, pero que es el gran tema de la literatura, la muerte. Es la única certeza con la que nacemos, que tenemos finitud, que hay un momento en el que la vida se extinguirá. Vivimos simplemente un pequeño intervalo, un pequeño lapso de tiempo entre el ojo que se abre y el ojo que se cierra. Pero todos vamos a compartir esa experiencia, ese final. Y abordar la muerte de manera literaria, sin sobresaltos, sin angustiarnos, me parece que es algo además terapéutico, que es algo que nos sana, que nos hace sentir mejor o que nos hace sentirnos mejores. En ese aspecto, la verdad es que conforme voy conociendo a Manuel, me cuesta más ver el lado malo del personaje, aunque tenga muchos otros personajes dentro de sí mismo, porque cada vez percibo a Manuel de una manera más directa, de una manera más afable, de una manera más amistosa. Todo el proceso de edición ha sido pues como un parto, con sufrimiento y al final con alegría. Con sufrimiento porque si os digo que literalmente estaba terminando de escribir las cartas cuando el libro estaba maquetado y con las planchas preparadas para imprimir, no estoy exagerando. No estoy exagerando, tengo a mis colaboradores y a él como testigo de que efectivamente él quería bordar esta obra. Sabía que era una obra importante en su vida. Puede que para muchos lectores también lo sea, pero para él fundamentalmente lo era. Y en ese sentido se ha esmerado, ha intentado cerrar la historia, que no queden flecos, dejar ya, como decía antes, al igual que hace el artista, perfectamente cincelada la imagen, la obra de arte que nos ofrece. Y yo debo confesarles que me he emocionado. Debo confesaros que cuando he leído en soledad alguna de esas cartas, cuando estábamos en el proceso de corrección primero y luego de maquetación después, pues es imposible no verse reflejado en ellas. Y de hecho tuvimos muchos problemas para ver qué tratamiento de estilo le dábamos a la obra. Si corregíamos pues el estilo y está escrita en primera persona toda la obra y supuestamente es ese niño, un niño que puede empezar en torno a los 10 años, como tienen mis dos hijos, y que termina la obra cuando ya es un joven de 20 y pocos años, ¿no? Pero teníamos que plantearnos si dejábamos ese lenguaje juvenil, como se ha dicho en la mesa, o lo cambiábamos, lo depurábamos y lo convertíamos en un lenguaje adulto. Consideramos que era mejor dejarlo como lo había escrito Manuel, con términos o reiteraciones infantiles, con palabras que no diría un sujeto maduro, pero que sí encajaban perfectamente en el perfil de ese personaje. Y también con las contradicciones que se le presentan a un niño cuando efectivamente no sabe lo que ocurre en su vida, cuando va descubriendo poco a poco esas mentiras que de alguna forma han intentado preservarle del sufrimiento, pero que al final le producen un sufrimiento mayor. Incluso las últimas cartas que las escribe el personaje, no digo Manuel, las escribe Manuel, pero las pone en boca y en mano del personaje que va vertebrando la obra. Incluso en esas obras aflora, como decía antes, el niño que todos llevamos dentro. Quizá es una nueva visión que vais a tener muchos de Manuel, pero es una visión real, una visión que además la ha plasmado. Y si hacemos caso a los clásicos, las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanecerá y la historia de Manuel permanecerá por escrito. Y esta, por supuesto, es parte de su historia. Yo le quiero agradecer su fidelidad, su confianza, una confianza que premiamos porque además se lo merecía en la Feria del Libro de Madrid con el primer premio de novela erótica, porque la primera edición está agotada, porque tiene muchos lectores, porque de alguna forma
se intenta superar a sí mismo, intenta dignificar su trabajo. Y le quiero agradecer también ese afecto y amistad, que yo creo que es el vínculo fundamental que ahora mismo nos une. Quiero agradecer también a otra persona que ha sido fundamental en todo el proceso. Yo sé que es un poco tímido y más cosas que dice Manuel, pero yo simplemente lo voy a dejar en tímido. Y además me fastidia, yo le pediría a Antonio, si fuese tan amable y repone las imágenes que estábamos viendo, porque yo no sé si al levantar me da un golpe y no quiero privaros, ya que voy a hablar de él, de su obra, de sus fotografías, porque desde el comienzo, cuando nos planteamos la edición de este libro, pensamos y decidimos, Manuel y yo, que tenían que ir ilustradas esas cartas. Incluso sé que estuvo debatiendo consigo mismo si ese personaje que iba a aparecer en las fotografías iba a ser un niño o iba a ser un adulto. Al final es un adulto y al final ya veréis que podréis reconocer quién es el modelo perfectamente. Yo creo que sin la aportación de estas imágenes el libro sería distinto, completamente diferente. Y por eso le quiero agradecer muy de veras al autor de las fotografías, que si Manolo estuvo escribiendo y cambiando las cartas hasta última hora, nuestro amigo, el fotógrafo, Jaime Marín, a quien le pido que venga aquí y os pido un aplauso para él, porque es muy tímido, pero tiene que salir aquí. Bueno, pues aquí le tenéis. Este hombre estuvo sufriendo hasta la noche anterior de meter en máquinas el libro, porque estuvo con la última fotografía